a nuestros hermanos, si desean seguirlo, ellos, dejándolo todo, lo siguieron. En este momento, su sí y su entrega total evoca ese deseo de Cristo. Padre, glorifica tu nombre. Ahora seremos testigos gozosos de la respuesta de fe que darán estos hermanos nuestros al llamado de Dios a servirlo. El diácono Abelardo Sánchez Negrete llama a los candidatos por su nombre y luego el padre Roberto Báez los presentará en nombre de la Iglesia y pedirá a nuestro obispo Andrés que sean ordenados diáconos. Acérquense los que van a ser ordenados diáconos. Juan Martín Alderete y Juan Lucas Alderete. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Teniendo en cuenta la consulta hecha al pueblo cristiano y con el voto favorable de las personas a quienes compete darlo, doy fe de que son dignos. Con la ayuda de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden diaconal. Muy queridos sacerdotes, los de nuestro presbiterio y los que vienen de presbiterios vecinos, de las diócesis hermanas, saludo especialmente al rector del Seminario Mayor, formadores, seminaristas, compañeros de los dos candidatos nuestros que van a ser ordenados diáconos, Juan Lucas y Juan Martín. Saludo a los seminaristas, a los diáconos que están presentes, a las religiosas, a todo el pueblo fiel de Dios que proviene de aquí, de la comunidad de la Iglesia Catedral, y de otras parroquias donde estuvieron prestando servicios los hermanos Alderete. Están aquí fieles de la Comunidad de Jesús Misericordioso, ¿sí? De San Luis del Palmar también, de Bellavista, imagino. Les digo a los que nos están escuchando por Radio San Cayetano, bueno, que aquí encuentro inmediatamente respuesta de las personas que voy nombrando provenientes de los distintos lugares, en el templo aquí de la Iglesia Catedral, que está, podríamos decir, desbordada de fieles. Ellos no nos ven y les contamos. Y de esa manera también los hacemos participar de nuestra celebración. Bueno, y también de otros lugares donde estos hermanos nuestros que van a ser ordenados diáconos tuvieron algún tipo de presencia pastoral. Saludo a los papás, claro, a la mamá y al papá de Juan Martín y Juan Lucas que están presentes. Mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de la multiplicación de los panes que acabamos de oír es el único milagro
de Jesús que está relatado en los 4 evangelios. Esto significa que tuvo mucha importancia para sus discípulos. Esos discípulos fueron aprendiendo progresivamente a dejarlo todo y seguir a Jesús, como reza el lema que eligió Juan Lucas para su servicio diaconal, y fueron descubriendo también el mensaje que está en esa frase clave en la oración de Jesús: Padre, glorifica tu nombre, que es el lema elegido por Juan Martín. Jesús nos enseña que hay que dejarlo todo para que Dios sea glorificado. Pero para entrar en ese camino, para entrar por ese camino, es necesario adherirse cada vez más a la persona de Jesús para ver como Él ve, sentir como Él siente y actuar como Él actúa. El primer contraste que aparece en el relato de la multiplicación de los panes, para darnos cuenta de la dificultad que tuvieron los discípulos para entender a Jesús, es la respuesta realista de Felipe cuando dice que 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Y tenía razón. Y por si eso no fuera suficiente, viene la pregunta: ¿de dónde compraremos pan para darles de comer? Pregunta muy concreta. Ese discípulo tenía una visión realista, es verdad, pero era una visión carente de espiritualidad. No pasó la prueba, no pasó la prueba. Jesús les preguntó para ponerlos a prueba. Evidentemente no la pasó. Otro discípulo de Jesús, podríamos decir hasta más cercano, Andrés, también mira solo materialmente lo que está sucediendo. Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Otro que no pasó la prueba. En cambio, Jesús tenía otra manera de ver las cosas. Confía totalmente en Dios y le da gracias. El milagro tiene su origen allí, en la capacidad de confiar y agradecer. Eso desencadena la actitud de servicio y el servicio provoca la abundancia. Toda la multitud quedó satisfecha y además sobró mucho. El orden sagrado, en el grado de diaconado que van a recibir hoy los acólitos Juan Martín y Juan Lucas, los acerca más a la misión de Jesús servidor. Para ellos este ministerio en la iglesia será un servicio transitorio, porque si Dios quiere, en unos meses más serán ordenados presbíteros. Sin embargo, no por eso dejarán de ser servidores, porque el presbiterado no es una promoción que los elevaría por sobre el diaconado. Todo lo contrario, el presbiterado profundiza la misión de Jesús servidor. Profundiza la misión de Jesús servidor. En la enseñanza de Jesús, la lógica para subir un escalón más consiste en bajar escalones para ponerse al servicio de los hermanos. La mundanidad viene de mundo, la mundanidad espiritual que denuncia el Papa Francisco nos lleva a pensar que los grados en el orden sagrado, diaconado, presbiterado, episcopado, son una especie de categorías de promoción a través de las cuales se asciende y alcanza mayores cuotas de poder y prestigio. La mundanidad espiritual nos hace pensar esto. Eso es falso.
cuando esa mentalidad se infiltra en los creyentes, no solo en nosotros, sino en el pueblo de Dios, y más aún si se mete en el corazón, por supuesto, del sacerdote, hace un daño tremendo porque desfigura gravemente el mensaje del Evangelio y la misión de la Iglesia. El poder que recibe un cristiano es siempre y en todo lugar un poder para servir y no para ser servido. Sea creyente o no creyente, sacerdote o funcionario, padre de familia o docente frente al aula. Por eso, para poder ejercer ese poder, es imprescindible practicarlo con la fuerza de la humildad y de la obediencia. Cuando el ejercicio del poder se sale de esa órbita, inevitablemente provoca división, enfrentamiento, violencias. Por eso el Papa Francisco advierte sobre la tentación, en la exhortación Evangelii Gaudium, sobre la tentación de la guerra entre nosotros. Me duele tanto, dice el Santo Padre, me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. Es implacable el Papa. Y termina diciendo, ¿a quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? Queridos Lucas y Martín, déjense cautivar por Jesús servidor y pídanle todos los días que les ayude a entender la ley del amor y del servicio. No se dejen vencer por la mentalidad de este mundo, aún en medio de las incomprensiones y persecuciones, cuando sean causadas porque son fieles en el servicio de Dios y a los hombres. Hoy, al ser ordenados diáconos, van a descender un escalón más para ponerse al servicio de la Iglesia, allí donde ella les indicará que lo hagan. Jamás olviden que cuando avanzamos en los grados del orden sagrado, en esa misma medida descendemos para asemejarnos más a Jesús servidor, que no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Tengamos ante nuestros ojos la actitud ejemplar que adoptó Jesús en la última cena al ceñirse el delantal para lavar los pies a sus discípulos. Mirándolo a Él, entendemos cuando la Iglesia nos dice, en uno de los documentos del Concilio Vaticano II, en orden a apacentar, pastoreo, servicio, en orden a apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su Iglesia diversos ministerios, servicios, ordenados al bien de todo el cuerpo. Entre los diversos servicios está el diaconado, por eso es oportuno, aunque sea brevemente, considerar cuál es el servicio que el diácono va a desempeñar en la Iglesia. El don del Espíritu Santo lo va a fortalecer para que ayude al obispo y a su presbiterio, anunciando la palabra de Dios, actuando como ministro del altar y atendiendo a las obras de caridad como servidores de todos los hombres, especialmente de los miembros más débiles y excluidos de la mesa de los bienes comunes. Como ministro del altar, el diácono proclamará el Evangelio, preparará el sacrificio de la Eucaristía y repartirá el cuerpo y la sangre del Señor a los fieles. También podrá dirigir las celebraciones litúrgicas, administrar el bautismo, autorizar y bendecir los matrimonios, llevar el viático a los moribundos y presidir las exequias. Ejercerá la caridad con los pobres de tal manera
que ellos se sientan a gusto con él, con el diácono, y dignificados por su servicio. Querido Juan Martín y Juan Lucas, el ministerio diaconal los acercará más al altar. El altar es la mesa del Señor, de la cual compartimos el mismo pan, cuerpo de Cristo. Deberán unirse cada día más estrechamente al altar para darse generosamente en el servicio a sus hermanos. En esa unión estrecha encontrarán la fuerza para llevar a cabo la misión que les encomienda la Iglesia. El altar, que es signo de Cristo, servidor de todos, sea la fuente permanente de contemplación, de inspiración y de fuerza para que puedan realizar su misión de servicio al santo pueblo de Dios. Y con la ayuda de Dios y la maternal protección de María de Itatí, obrarán de tal manera que en todas partes los reconozcan como discípulos de aquel que no vino a ser servido, sino a servir, para que al fin de los tiempos puedan escuchar de sus labios: bien, servidor, bueno y fiel, entra a participar en el gozo de tu Señor. Amén.